Si no hacemos algo para parar la piratería, la música se va a venir abajo. No hay tontería más gorda que yo haya podido escuchar en mi vida. Vivimos en un país que, por desgracia, hasta la izquierda quiere meter a todo el mundo en la cárcel. Lo bueno que tiene ahora el Internet es que tú puedes ahora descubrir a gente muy buena que no necesita estar bendecida por la industria musical. ¿Y por qué no son cabezas de cartel los festivales? Si ahora de repente de un plumazo aboliéramos todas las leyes de propiedad intelectual, seguiríamos con una hegemonía cultural de contenidos de la industria estadounidense absolutamente tremenda. Y poco a poco me puse a pensar en lo horrible que sería el mundo si no existiera la piratería. También tiene algunas externalidades negativas, que es que únicamente beneficia a grandes medios de comunicación y compañías de telecomunicaciones y no está beneficiando a las industrias culturales. Hoy vamos a hablar de derechos de autor y cultura libre. Creo que el sitio y las personas que hemos escogido son tremendamente interesantes. Por un lado, David García Ariztegui, autor de ¿Por qué no hablo de Marx de copyright? ¿Por qué Marx no habló de copyright? Ya empiezo ya mal, ¿eh? Y por otro lado, Daniel Reaño, miembro del Partido Pirata. Me gustaría antes de empezar con la charla debate que me comentaseis cuáles son vuestros antecedentes y cómo llegáis a donde estáis ahora. Sí, bueno, pues muy brevemente. En mi caso particular, pues por antecedentes familiares, ¿no? Mi abuelo fue músico y consejero de la SGAE, fue músico muy famoso en la posguerra. Mi padre trabajó en compañías de discos y luego trabajó también en la Sociedad General de Autores y Editores. Y luego también pues me topé con el software libre cuando empecé tanto mi activismo político como mi carrera profesional. Y luego pues he ido profundizando. Lo mío fue un poco distinto. Yo soy investigador, soy lingüista. Y además de eso, también he trabajado en prensa musical. Siempre me ha gustado muchísimo la música. Y un buen día que estaba oyendo un disco sobre guitarras de todas las partes del mundo, de Indonesia y tal, me puse a pensar lo difícil que hubiera sido sin Internet llegar a reunir esa colección. Sin embargo, en Internet coges, te vas a una página y en 5 minutos tienes una colección de guitarristas que jamás te hubieras imaginado que podías llegar a... Y poco a poco me puse a pensar en lo horrible que sería el mundo si no existiera la piratería. Si no tuviéramos la posibilidad de saltarnos las innumerables trabas que la industria musical, sobre todo, y no solo la industria musical, las grandes distribuidoras, han ido poniendo al progreso en la distribución, en la universalización del conocimiento y la cultura. De aquí, ya como os ha visto antes de empezar, que ya tenemos dos opiniones un poco dispares, pero me gustaría que sacásemos de aquí, de esta conversación, un posible camino, sobre todo más que por nosotros, por la industria. Entonces me gustaría, antes de empezar, todo análisis para una posible solución necesita identificar cuál es el problema. Y me gustaría que cada uno me dijeseis cuál es el posible problema ahora mismo de la industria. En cuanto a la piratería, los derechos de autor, ¿cómo lo veis? Yo creo que espero que estemos de acuerdo, ¿no?, en que en diagnosticar una serie de síntomas, es decir, los objetos físicos, ¿no?, lo que eran pues, los CDs, los DVDs, etcétera, cada vez se venden menos. Hay gente que incluso llega a decir que eso no tiene nada que ver con Internet, porque ya las ventas estaban descendiendo desde mucho antes de que hubiera conexión a Internet, ADSL, etcétera. Eso me parece fascinante, pero digamos que los objetos físicos, ¿no?, el libro todavía no lo ha afectado tanto, pero para otro tipo de contenidos las ventas bajan. Al bajar las ventas, bueno, pues las industrias se resienten. Yo no idealizo las situaciones previas, ni soy un especial forofo de las industrias culturales, sea la musical, sea la audiovisual, ni por supuesto la editorial. Lo que sí soy plenamente consciente es que son industrias que han jugado un papel central en la difusión de la cultura, que ahora mismo están teniendo unos problemas económicos tremendos,
que eso está generando mucho paro y mucha precariedad, y eso se debe al intercambio masivo de contenidos en Internet. Yo no tengo ningún problema en utilizar el término piratería y tampoco lo utilizo de una manera despectiva, quiero decir, ¿no? Que hay gente también que, tú por ejemplo, yo creo que lo reivindicas, ¿no? La piratería como aspectos positivos. Yo cuando hablo de piratería no hablo como algo tampoco peyorativo, ¿no? Simplemente, bueno, pues eso, son el intercambio masivo que se está produciendo en Internet. Entonces, precisamente pues por ese tipo de intercambio masivo la industria debería intentar poder reinventarse. ¿Qué ha pasado? Todos los contenidos gratis que hay en Internet, que estoy de acuerdo que es interesantísimo, que no había parangón y que eso tiene unos aspectos extremadamente positivos, eso no se puede negar, también tiene algunas externalidades negativas, que es que únicamente beneficia a grandes medios de comunicación y compañías de telecomunicaciones y no está beneficiando a las industrias culturales, que en último término son quienes históricamente han sido quienes han remunerado no solo a los autores, sino pues a quien empaquetaba los discos, quien los distribuía, quien vendía en las tiendas. El problema, como ya ha sugerido David, es enormemente complejo. No creo que podamos aquí más que tocar alguna de sus ramificaciones. La industria musical, lo que les ha ocurrido sobre todo es que no han estado a la altura de los tiempos. Los desarrollos tecnológicos les han pasado y se han quedado petrificados, viendo cómo las industrias que se dedicaban a la informática se han apropiado de su negocio. Pero se han apropiado porque ellos no han sabido reaccionar a tiempo. Mientras ellos estaban intentando convencerse de que podían seguir vendiendo primero vinilos, luego CD-ROMs, toda la vida, igual, y la industria desde Silicon Valley les estaban diciendo no os estáis enterando, la cosa no va por ahí. Ellos empezaron a conseguir en ese sistema y la consecuencia es que se están quedando sin negocio. Y quizá de lo que hablemos dentro de un poco de tiempo es el problema del copyright. Porque quizá aquí nos hemos reunido para hablar del copyright, pero van a salir otras cosas, además del copyright, ¿no? Si quieres que empecemos por este tema, podemos empezar a abordar... Me gustaría daros un titular que dice que el 88% del consumo cultural en España es ilegal. Yo no creo que sea que como titular es un poco sensacionalista y no creo que sea como titular diga mucho cuando estamos en un país, por el ejemplo, en el que el 100% del consumo de marihuana es ilegal. Es decir, que aquí viene ya diferenciar cuál es el papel de los legisladores, de los productores y de los consumidores. En cuanto a consumo cultural, ¿cuál creéis que tienen más culpa de que ese porcentaje sea ilegal? Voy un paso previo, pero para responder esto. Creo que conviene, yo por lo menos necesito clarificar mi postura, ¿no?, en todo lo relacionado con las leyes, con lo legislativo, respecto a tanto a la propiedad intelectual como para los derechos de autor. Vivimos en un país que, por desgracia, hasta la izquierda quiere meter a todo el mundo en la cárcel, ¿no? En todas las manifestaciones tenemos la solución, los banqueros a prisión, los corruptos a prisión, ¿no? Para cualquier problema siempre cárcel, código penal. A mí me parece una burrada que todo lo relacionado con propiedad intelectual esté contemplado en el Código Penal. No tiene ningún sentido. Porque eso tiene efectos explosivos como que, por ejemplo, hasta 800 manteros, no todos a la vez, pero hasta 800 manteros, personas que vienen a este país a buscarse la vida, pasaron por las cárceles. Es un dato que muchas veces conviene recordarlo y tenerlo muy presente, ¿no?, de las implicaciones de las leyes. Yo no creo que las leyes de propiedad intelectual tengan que estar en el Código Penal, sí que regirse pues eso, pues por el Código Mercantil, por el tema civil, cuando se vulneran derechos de autor. Yo creo que conviene eso, no confundir lo legal con lo legítimo, ¿no? Es decir, son contenidos que están disponibles por muchas y muy complejas razones. No me trago para nada el mito romántico de Internet, ¿no?, este espacio como desregulado, horizontal, donde la gente comparte y tal. El intercambio de contenidos esconde muchas otras cosas que no son estrictamente intercambios de contenidos. Yo creo que no es un intercambio en absoluto neutro. Pero más allá de lo legal o no, del intercambio de contenidos, es ver por qué Internet se creó como se creó, qué intereses económicos había detrás. Es decir, hubo unos fortísimos intereses económicos para que Internet fuera un espacio muy desregulado, para que esos contenidos fluyeran muy libremente y sirvieran como cebo para que la gente contratara tarifas cada vez más caras y de más ancho de banda como los ADSLs. Y luego pues a la gente se le pide que sean héroes y heroínas morales, ¿no? Es decir, lo que se puede hacer fácilmente con un par de clics, se les pide a la gente que no lo haga pues porque la industria se hunde o por una serie de razones, ¿no?, tanto legales como morales. Eso me parece un error. Entonces, por mucho que se legisle y por mucho que se interpele moralmente a la gente, si la gente va a poder intercambiar, descargarse, acceder a contenidos, ¿de acuerdo?, previo pago a una tarifa de ADSL, lo va a seguir haciendo. Por lo tanto, más allá de porcentajes, que yo creo que efectivamente, pues creo que esas cosas siempre son difíciles de cuantificar, creo que es un porcentaje muy elevado y sobre todo en la gente más joven, ¿no?
que accede a un montón de contenidos ilegítimos, o como se quiera plantear, pero yo creo que hacen desde una visión es una visión muy razonable de la vida. Es decir, cuando cada vez hay menos bibliotecas públicas, cuando estas bibliotecas públicas no renovan sus fondos, cuando no hay cines, no hay nada, o sea, los cines son carísimos, la gente pues se toma el pago de la DSL como una tarifa plana en contenidos. Yo no sé quién estará detrás de esas palabras, que obviamente son falsas, son absolutamente falsas. Yo no sé si hay algún país en el mundo en el que el 80% del acceso a la cultura sea ilegal, pero si hay un país será Corea del Norte, me imagino. Pero luego, obviamente no es en España. En España, ¿cómo puedes acceder ilegalmente a la cultura? Pues me imagino que si te cuelas de noche en el Museo del Prado con un cuchillo, pues sí, estás accediendo ilegalmente. Si si compartes archivos entre pares sin ánimo de lucro, desde luego eso no es ilegal. Si quien quiera que haya dicho que el acceso a la cultura es ilegal en el 80% de España se refiere a eso, está claramente mintiendo. Es más que un abuso de la terminología, es directamente una falsedad. Lo malo es que las empresas de contenidos, que precisamente se ganan la vida creando contenidos, son los que crean los términos del discurso, ¿no? Y entonces ellos han hecho que sea aceptable, más o menos, que se utilicen términos como robar para compartir archivos cuando no hay nada de robar. Robar es si tú tienes ese bolígrafo y yo te lo quito, entonces tú ya no lo tienes y lo tengo yo. Eso es robar. Pero si yo hago una copia de un archivo y tú tienes el archivo y yo tengo una copia de ese archivo, ahí no hay copia. Es difícil robar un contenido digital, salvo que robes directamente el... Entonces, las copias no tienen nada que ver con el robo. Y la distribución de contenidos culturales no puede cuantificarse como quieren hacerlo las distribuidoras. Es decir, ellos hacen una proyección de cuántas veces se ha podido descargar un contenido y lo valoran económicamente al precio de taquilla. Es decir, que si ellos mismos se descargan su película, entonces están generando una pérdida sobre su película equivalente al precio de taquilla. Cosa que es completamente absurda también. Probablemente no haya ahora ningún chico de más de 16, 17 años que no tenga en su teléfono o en su MP3, lector de MP3, un contenido que o bien se ha descargado él por un sistema P2P o bien le ha pasado a un amigo después de habérselo descargado de alguna de esta manera. ¿Qué sentido tiene criminalizar al 80, al 90% de la población? No tiene ningún sentido. Cuando ves que el 80% de la población entra en lo que tú llamas una conducta criminal, quiere decir que lo que tú llamas conducta criminal está mal descrito. Ante esta situación, sí que verbalizándolo queda como señalado el usuario, pero en la práctica real es el usuario al final el que se sale beneficiado porque es el que se lleva el contenido y es el usuario, el creador del contenido, es el que se lleva la peor parte porque es el que ha creado el contenido y el que al final no lo renumera. Claro, yo creo que estoy totalmente de acuerdo y creo que es innegable que las campañas supuestamente a favor de la propiedad intelectual y los derechos de autor parecen diseñadas por el enemigo. Parece que un hacker se ha filtrado en las filas enemigas y dice, venga, vamos a hacer las peores campañas posibles, ¿no? Pues estas campañas de no robarías un coche, ¿no? No sé qué, que se rían en series como IT Crowd y todo esto, ¿no? O sea, todas las campañas de verdad creo que han estado precisamente asesoradas. Y efectivamente se maquillan o se deforman las cifras a estos niveles absolutamente insultantes, o sea, que no se sostiene. Pero dicho esto, yo creo que sí que es una realidad que hay un problema con las industrias culturales, ¿no? Es decir, algo está pasando en las industrias culturales, hay un tapón tremendo. Tú, por ejemplo, vas por la calle y ves todos los grupos que hay, son todos grupos antiquísimos, el retorno de los 90, retromanía, como dice el escritor y periodista Simon Reynolds, y grupos de homenaje, ¿no? También un tapón generacional en muchas otras partes, ¿no? Pues en literatura, etc. Entonces, yo creo que en los debates que hay relacionados con los derechos de autor, la gente más proclive o que siente más simpatía por el tema de la cultura libre, yo creo que están totalmente atravesados de valores neoliberales. Que eso no es malo, es decir, es una ideología como otra cualquiera, pero creo que conviene clarificarlo. Los neoliberales se caracterizan básicamente por una fe absolutamente ciega y desmesurada de los mercados y creen que los mercados tienen una peculiaridad, que es que los mercados se autorregulan. Los mercados nunca se autorregulan y de hecho cuando hay colapsos y fallos de mercado, los liberales siempre dicen esto es porque todavía quedan muchas regulaciones, hay que quitar más, ¿no? Nunca tienen suficiente de ir quitando regulaciones cuando en realidad va por otro lado y se generan verdaderas catástrofes económicas, culturales, etc. Pongo un ejemplo. Uno de los primeros países donde hubo dominio público, que fue en Estados Unidos solamente se respetaba el copyright de los autores foráneos, nacionales.
y todas las obras de los autores ingleses estaban en dominio público. ¿Eso qué generó? Pues ediciones muy baratas de todos los autores ingleses de éxito, pero hubo un tapón, un cierre a los autores norteamericanos, como que tuvieron enormes dificultades para arrancar y para llevar una carrera, Edgar Allan Poe, Mark Twain y muchos más que no conocimos ni conoceremos, ¿no? Porque no pudieron realmente profesionalizarse y dar el salto, y era porque no podían competir con el precio de las obras de los autores ingleses. Eso en mi tierra es que el mercado no se ha regulado correctamente, ¿no? Porque básicamente que se tira de lo que es más exitoso, con menos dinero y que inunda el mercado y no se puede competir. Bueno, pues ahora es lo que está pasando a gran escala. O sea, no se puede competir por internet porque tienes todo y muy barato y con 2 clics. Podemos entrar si el MP3 suena mejor o peor, o cómo es la calidad de lo que te puedes encontrar en los torrents de las redes P2P. No entro ahí, pero vamos, no puedes competir con eso. Entonces, como no puedes competir, eso curiosamente genera un efecto muy perverso. Que en las redes P2P, ¿no? O en los sitios de descargas, no se ve mucho cine búlgaro, ¿no? Ni mucha poesía magrebí, ni muchos guitarristas del Indostán. Lo que se ve son las series del HBO. O sea, el mainstream se refuerza aún más, ¿de acuerdo?, en todos estos accesos ilegítimos, ilegales, piratas, como se quiera decir. Y eso creo que también nos tiene que dar que pensar. Es decir, si ahora de repente de un plumazo aboliéramos todas las leyes de propiedad intelectual, seguiríamos con una hegemonía cultural de contenidos de la industria estadounidense absolutamente tremenda. Yo creo que eso nos tiene que llevar a algún tipo de reflexión. El terreno de la música, lo que tiene ahora, lo que está pasando ahora las distribuidoras, pues toda la música en realidad se reduce a las 5 grandes, las 4 grandes ahora. Es que tienen una gran frustración que se deriva de su propia inhabilidad para adaptarse a los medios. Ellos vieron que durante mucho tiempo tenían un crecimiento exponencial y alguien les tenía que haber explicado que el crecimiento exponencial tiene que parar en algún momento. No hay nada que crezca exponencialmente durante mucho tiempo. Y de repente se han parado. Ese parón coincidió con el boom de Internet. Y entonces ellos identificaron ahí al culpable. El culpable va a ser la piratería. Pero es que a la vez que aparecía Internet, aparecieran otras formas de entretenimiento. Y la gente pues ha dejado de gastarse el dinero que se puede gastar en entretenimiento que dedicaba antes a la música, pues ahora lo dedica a otras cosas. Por ejemplo, a videojuegos. Mientras empezaban a perder dinero las compañías de música y también las productoras de cine, empezaban a hacer dinero a expuertas las compañías que hacen videojuegos. Y ahora viene el asunto de que nos vende las productoras y las distribuidoras de si no hacemos algo para parar la piratería, la música se va a venir abajo. No hay tontería más gorda que yo haya podido escuchar en mi vida. ¿Alguien se puede creer, de verdad, alguien se puede creer que va a haber un momento en que no haya música? Siempre va a haber música y de hecho nunca ha habido tantos grupos musicales como hay ahora y cada vez hay más. Y probablemente estamos pasando por uno de los mejores momentos de creación musical. Bueno, quizá el 2014 no fue demasiado bueno, pero el 2013, el 2011, el 2012 fueron años muy buenos para la música. Y esos son grupos nuevos que tienen ahora una capacidad. Por favor? En todos los estilos que quieras. ¿Todo? Hombre, ahora no encuentras a Yes, pero encuentras un montón de otros estilos. Pero para ver eso te tienes que salir de los circuitos de distribución normales. Si vas a la radio, por ejemplo, no sirve para escuchar música nueva, porque todo lo que escuchas en la radio es música súper machacada. Y efectivamente es música de los 80, de los 90 y los 40 o 50 éxitos que las grandes distribuidoras quieren meterte por las orejas hasta que te estalle el cerebro. Eso no es forma para mí de vender la música. La gente ya sabe que si quiere descubrir música, tiene que salirse de los circuitos normales. La mejor forma de descubrir música ahora, aparte de hablar con los amigos que saben y todo eso, e ir a los festivales y ver cuáles son los nuevos medios, es ir a los sitios de descarga y ir viendo qué es lo que está descargando la gente. ¿Cuántos grupos han surgido así y que tengan una carrera sostenible? Dime tres. Sí, tres. Me dices ahora... Ahora, hoy aquí ahora, 3 grupos que la gente los haya conocido a través de un sitio de descargas y tengan sus conciertos y sean más o menos... Hombre, conocidos. Arctic Monkeys, si quieres, es el grupo más... Fue una maniobra de marketing de MySpace. Bueno, y como eso es prácticamente todo, es que si te empiezo a decir grupos, mira que hay ahora, no, pues podemos hacer alguna cosa. Vamos a la lista de los Mercury Prize, por ejemplo, y vemos los grupos que son, los mejores que han salido, a ver de dónde han salido estos tíos. A mí, por ejemplo, The Villagers me encantan, y no son grupos que tengan detrás un enorme sistema de promoción. Estoy hablando de mis propios gustos, cada uno tendrá sus gustos. Es lo bueno que tiene ahora el Internet es que tú puedes ahora descubrir a gente muy buena
que no necesita estar bendecida por la industria musical. ¿Y por qué no son cabezas de cartel los festivales? Y ya con esto... Pues, a mí si me permitís una duda, es que creo que siempre estamos hablando de grupos, películas y series americanas, como hemos dicho antes, que quizás su mercado y su marketing está mucho mejor hecho a internet, pero es que en España, como volviendo un poco al principio, que quería ver si conseguíamos un camino, en España estos grupos los grupos más interesantes de música, si se me puede permitir una opinión así muy particular, no vienen ahora casi todos de los países nórdicos y de Canadá, en general. Luego también, desde luego, hay gente muy buena viniendo de los Estados Unidos, de Inglaterra, como siempre, pero los más interesantes vienen de los países nórdicos y de Canadá. Lo que ocurre es que ellos ya han decidido ir por el inglés, ¿no? Trabajar en inglés pues les da una ventaja enorme. Curioso, ¿no? Con la hegemonía cultural de la que habla anglosajona. A mí me parece muy preocupante y de verdad que yo soy cero nacionalista. Internet, que iba a ser como la Arcadia feliz de la cultura, lo que genera son unos procesos de homogeneización cultural que a mí por lo menos me da muchísimo pavor. Bueno, es que lo que han tenido también, la suerte que ha tenido también estos países es que tienen una industria que no se preocupa, como al parecer hace la española, simplemente por promocionar hasta la náusea a un número muy limitado de artistas que están trabajando dentro de unos esquemas muy bien conocidos, ya requetetrillados, ¿no? Nosotros no tenemos un sistema de conservatorios como los que tienen los países nórdicos, donde se preocupan, por ejemplo, de que los chicos hagan compatibles su carrera académica con su carrera musical, cosas de ese estilo. El problema es la cantidad de concursos estúpidos en los que se les obliga a los niños a cantar como si fueran Lady Gaga, o la falta de preocupación porque los chicos que tienen de verdad talento musical lo puedan desarrollar y a la vez hacerlo compatible. A mí es donde me parece que ahí está fracasando estrepitosamente la industria de la música en España, en esa y en otras cosas. Esta conversación espero que podamos retomarla pronto, pero me gustaría preguntar si esto de la cultura libre que fomenta Internet no puede derivar en la precariedad del trabajador. Es una de las externalidades, ¿no? Más que la cultura libre, yo creo que es el que se acceda masivamente, ¿no? Y de manera que sea como la vía por defecto, ¿no? Para acceder a contenidos culturales, como comenté antes, pues está teniendo efectos bastante explosivos en la industria, y yo creo que está habiendo un proceso de precarización no únicamente de las industrias culturales, sino en general, ¿no? Pues las sucesivas reformas laborales, etcétera. Y yo creo que sí que hay un problema, ¿no? O sea, cada vez es más costoso que las industrias culturales se puedan reinventar para remunerar, insisto, no solamente a los creadores, sino pues eso, a quien vende palomitas, quien te vende las entradas a los conciertos, etcétera. Todo está saltando por los aires. Entonces, habría que ver cómo sería la manera para intentar reencauzar todo esto. Yo creo que con licencias por sí mismas, yo creo que las cosas no se van a solucionar, porque de hecho las licencias en Internet no se respetan, es decir, todo lo que se consume masivamente en Internet tiene una C de copyright así de grande. Pero vamos, que es papel mojado, o sea, la gente le da igual y la gente no consume contenidos en función de si son libres o no, es si le gustan o no. Es como decir, no, yo solo leo libros de Alfaguara, pues tú estás fatal de la cabeza, ¿no? Dice, no, yo solo escucho música Creative Commons, pues estás peor. Yo creo que efectivamente hay mucha gente, las distribuidoras y las productoras, algunos que ya han perdido el trabajo y otros que lo van a pasar mal. Pero la culpa es de no saber reinventarse. A veces tu negocio va mal porque simplemente los vientos de la historia van por otro sitio y entonces tienes que cambiar el negocio o tienes que cambiar de puesto de trabajo. Lo que no creo que sea admisible en ningún caso es que se diga que por salvar unos puestos de trabajo o por conservar el salario de los directivos de una empresa distribuidora que no lo está haciendo bien, se puedan vulnerar los derechos de intimidad y a la libre expresión de los ciudadanos. Porque el problema está en que si se quiere penalizar el sharing, compartir archivos, es necesario vulnerar prácticamente todos los derechos a la intimidad y todos los derechos a la libertad de comunicación de los ciudadanos. Y aunque el copyright es importante y aunque desde luego los creadores tienen derecho a recibir a cambio de sus creaciones, aunque desde luego el Partido Pirata defiende eso no quiere decir que el derecho a recibir una remuneración por lo que tú has creado esté por encima de los derechos de todos los ciudadanos al secreto de las comunicaciones y a poder tener comunicaciones con otros sin que esté la policía o sus proveedores de servicio monitorizando sus conversaciones, claro.